Hola amigos, he aquí lo prometido. A muchos que me han pedido poder compartir con ustedes este nuevo descubrimiento acerca de la barroa destructor que lo hizo el doctor Samuel Ramsey. El trabajo consistía en poder demostrar que la barroa destructor se alimenta principalmente del tejido graso de la abeja y no de la hemolinfa. Para empezar, hablemos algo un poco lo que es la propagación de la varroa durante todos estos años. Como ustedes pueden ver en este slide, la varroa se hizo presente por los años 1904 en los países asiáticos de Indonesia para luego propagarse hacia China y posteriormente hacia la India por los años 60. Posteriormente, ya por los años 70, es donde la varroa decide darse un salto hacia Sudamérica, hacia el continente sudamericano. De la misma forma da sus pasos gigantescos hacia el continente asiático, europeo, llegando hacia parte del continente africano. Una vez presente en Sudamérica, bueno, no fue tan difícil para la varroa poder darse el salto hacia los Estados Unidos y Canadá por los años 80. Y posteriormente se llega a reportar presencia de varroa en el país que ahora resido, en Nueva Zelanda, por el año 2000. Primeramente se hizo presente en la isla del norte, posteriormente se hizo presente en el 2005 en la isla del sur, para luego últimamente, hace unos pocos años, en el 2007, se hizo presente en la isla de Hawái. Hasta ahora no se ha reportado presencia de varroa en Australia, ¿no? Por eso que los apicultores tienen un gran beneficio de no tratar sus colmenas con ninguna acaricida. Bueno, esto es lo que en sí fue la propagación de la varroa por esos años. Y durante casi 5 décadas, ¿no? Fueron no se hizo mucho, solamente se hizo algunos estudios de la varroa a inicios en sus apariciones en China y Rusia. Entonces, la mayoría de los trabajos científicos que se habían hecho por esas décadas era que estaban en ese idioma. Muy poco había la facilidad de poder seguir esos estudios por la limitación del lenguaje, que eran estudios hechos en el idioma ruso o en el idioma chino. Y eso se ha ido llevando por años hasta que últimamente se hizo un buen estudio, y lo hizo el doctor Samuel Ramsey para lograr sus descubrimientos a través de este trabajo científico. El doctor Ramsey, Samuel Ramsey, es un joven entomólogo galardonado gracias a este trabajo de investigación. Tuve el privilegio de conocerlo en persona cuando vino a la conferencia anual que se organiza acá en Nueva Zelanda. Fue un gran privilegio haber conocido a Samuel, quien ha contribuido bastante con este trabajo de investigación, donde se desacredita 3 hechos alternativos comúnmente achacados, pero muy falsos, sobre el ácaro de varroa. Uno de ellos que desacredita Samuel en su investigación es de que la varroa se alimenta de sangre o de la hemolinfa de la abeja.
Otro de los mitos se decía de que la varroa también se encontraba más comúnmente en la parte superior de las abejas adultas, que esta investigación que voy a describir en pocos momentos lo va a desacreditar también. Y una tercera donde se dice que las varroas no se alimentaban o no se alimentan de abejas adultas, algo que Samuel logró demostrar lo contrario. Estas ideas erróneas surgieron de la traducción limitada al inglés de las primeras investigaciones de varroa realizadas por científicos rusos y científicos chinos. El Dr. Ramsay comenzó a cuestionar estos hechos alternativos después de que su padre desarrolló una enfermedad llamada gota. Es algo muy curioso y particular que él describe en sus presentaciones. ¿No? El Dr. Ramsay tenía curiosidad de que como parte de su tratamiento, del tratamiento de su padre con esa enfermedad, su padre necesita evitar los alimentos ricos en la purina compuesta, como por decir el hígado, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Dr. Ramsay sabía que también el excremento que la varroa dejaba en las celdas de las abejas, en las celdas de cría, era una purina. Lo que hizo preguntarse si la varroa comía hígado en lugar de sangre. Y esto ha hecho que él pueda entrarse más a profundo a poder seguir estudiando lo que ya empezaba él a sospechar de la conducta alimenticia de la varroa. El hallazgo más significativo del Dr. Ramsay fue que la varroa se alimentaba del cuerpo graso de la abeja. Una sección importante de tejido vital que funciona como un tipo de hígado para las abejas. No su sangre como se creía anteriormente o de la hemolinfa como se creía anteriormente. Sus estudios revelaron que la varroa no tiene un tipo de sistema digestivo o el excremento proveniente de una alimentación a base de sangre o hemolinfa de la abeja, ni estaban estrechamente relacionados con los otros ácaros que sí se alimentan de sangre, como por ejemplo los chinches de cama, las garrapatas o pulgas. De hecho, la varroa está más estrechamente relacionada con los ácaros que inyectan jugos digestivos en sus anfitriones. En un estudio que utilizó bioluminiscencia, las abejas fueron alimentadas con dos colores de biotintes, amarillo que fue absorbido por la sangre y rojo que fue absorbido por el tejido graso del cuerpo. Luego se permitió a la varroa alimentarse de estas abejas y luego se analizaron para ver de qué se alimentaban. Este examen mostró fuertes señales de biotintes rojos provenientes del sistema digestivo de la varroa. En la figura que está aquí en la pantalla se puede observar lo que el Dr. Ramsay hizo, su descubrimiento. Vamos a observar aquí, les voy a mostrar en esta columna podemos observar en una vista microscópica, ¿no?, de tanto el intestino de la abeja. Esta parte podemos ver una vista microscópica de la hemolinfa de la abeja y una vista microscópica del tejido graso de la abeja. Y por supuesto una vista microscópica donde se puede observar se puede llegar a observar el sistema digestivo de la varroa. Entonces, el trabajo consistió en poder
alimentar a las abejas con con biotintes para poder identificar los tejidos tanto de la hemolinfa como tejidos grasos del cuerpo graso de la abeja. Entonces se utilizó un amarillo fosforescente para poder iluminar. Bueno, al usar estos biotintes, creo que lo que encontraron fue que el color amarillo incandescente estaba más afinado a poder encontrarse en la hemolinfa de la abeja. Y el color rojo Nilo era más perceptible, o se podía o estaba más afinado a lo que era el tejido graso de la abeja. El rojo Nilo no perpetuaba mucho en los tejidos de hemolinfa porque el compuesto de la hemolinfa es básicamente mayor parte de agua, y al parecer desaparecía, no se lograba encontrar. Pero gracias a esta maravillosa tarea de teñir los tejidos grasos y teñir los tejidos de la hemolinfa, ¿no?, se pudo determinar de qué se alimentaba la varroa. Entonces, cuando se realizaron estos teñidos, lógico que se pusieron varroas para que se puedan alimentar de estas abejas que habían recibido este tipo de alimentación. Y luego, en los resultados, a los análisis que se habían hecho, por ejemplo, cuando se habían teñido abejas con color amarillo para el hemolinfa, se hicieron un muestreo de los tejidos del hemolinfa y se pudieron observar estos colores amarillos. Y cuando se sacaron unas muestras del tejido graso del cuerpo graso de la abeja, también se pudo observar, ¿no?, la coloración presente en el tejido graso. Esta columna es para color amarillo, que era clasificada para la hemolinfa. No se podía observar casi de este color en los tejidos grasos, pero sí se podía observar en los tejidos de la hemolinfa, se podía observar esta coloración. Casi imperceptible era el color rojo, ¿no?, que era para el tejido graso, ¿no?, en lo que era en tejido de hemolinfa. Por eso que esta afinidad de estos colores era mayor perceptible el amarillo en la hemolinfa y mayor perceptible en tejidos grasos de la abeja, el de color rojo Nilo. Cuando se infestaron estas abejas alimentadas de estos colores con varroa, se sacó se hizo la observación de estas varroas cuando se alimentaron de estas abejas con esta alimentación con biotintes, y se logró observar que para determinar la luminiscencia del color amarillo en la varroa, prácticamente era casi imperceptible, casi no se podía observar el color amarillo para decir que la varroa haya consumido hemolinfa y haya absorbido y se haya hecho presente en el sistema digestivo de la varroa. Pero sí se hizo presente con mayor intensidad, ¿no?, del color rojo Nilo, que significaba que la varroa se había alimentado de tejido graso. Esta parte de la columna es la combinación de ambos tintes, ¿no? Se pueden observar en un intestino de la abeja de ese tipo de coloración combinada de rojo y amarillo, y se puede observar más de amarillo en los tejidos de la hemolinfa, pero en el de graso se puede observar de coloración rojiza. Entonces, cuando
fueron varroas infestadas en estas abejas, se pudo observar lo que era la coloración roja de estas varroas, logrando así determinar que la varroa se alimentaba del tejido graso de la abeja. En esta siguiente imagen se puede observar que para poder reforzar sus encuentros, el Dr. Ramsay realizó una alimentación de abejas nodrizas con solamente uno de las biotintes fosforescentes, porque se decía de que muy posible que el rojo nilo fosforescente podía opacar la presencia del color amarillo incandescente. Entonces, para ellos solamente se alimentaron abejas con uno de esos biotintes. Entonces, al hacer esa alimentación, se reforzó estos encuentros y se hizo la disección. Se sacó unas capas frontales del cuerpo de la varroa para poder ponerlos al microscopio, y se tomaron en control. La figura B muestra el control, una varroa que no fue alimentada con ninguna que no se alimentó del biotinte rojo, ni tampoco del biotinte amarillo. Entonces, esta era la imagen de control, y la imagen A era de una varroa diseccionada, donde se podía ver que se podía observar una varroa alimentada de biotinte amarillo, que era específicamente para determinar si la varroa consumía la hemolinfa. Y se puede ver pequeños rasgos de luminiscencia, casi no muy perceptibles, que están en forma periférica, comparado con lo del control. En el control se ve algunas partes similares, pero cuando se observó en la varroa, que fue básicamente alimentada con el biotinte rojo para el tejido graso, se pudo observar una gran cantidad de presencia del biotinte rojo. Con esto fue prácticamente reforzado los hallazgos que el Dr. Ramsay logró hacer. En esta otra imagen se puede observar más claramente el resultado que tuvieron de los ácaros observados al microscopio. Microscopio electrónico, donde se puede observar la luminiscencia del color rojo, que era prácticamente una evidencia de que la varroa consumía tejidos grasos de la abeja. Entonces, estos hallazgos permitieron de que pudieran seguir avanzando más, para seguir proporcionando evidencia de que la varroa consume tejido graso. Sin embargo, también ellos se propusieron determinar el Dr. Ramsay se propuso determinar si el cuerpo graso era un requerimiento dietético que afecta a la supervivencia y el estado físico durante la fase reproductiva, cuando la varroa se alimenta solo de crías de abejas melíferas. Entonces, para hacer esto, el Dr. Ramsay se propuso criar varroas en celdas artificiales de abejas, para poder alimentar varroas con tejido graso. En otro estudio, el Dr. Ramsay crió ácaros en el laboratorio, alimentándolos con una dieta de tejido graso de la abeja. Algunos fueron alimentados con tejido graso corporal
de la abeja, otros con hemolinfa de la abeja y otros con ambos. Los ácaros que vivieron más tiempo y pusieron la mayoría de los huevos fueron los que recibieron solo cuerpo graso. Los resultados de esta crianza en laboratorio se encuentran en la siguiente imagen. La crianza en laboratorio consistió en darle 6 dietas, seis dietas de tejido huésped con una proporción de hemolinfa grasa corporal de 100% de hemolinfa. Fue una de las dietas, 75% de hemolinfa con 25% de tejido graso, 50% de hemolinfa con 50% de tejido graso, 25% de hemolinfa con 75% de tejido graso y una dieta exclusivamente que era 100% de tejido graso, ¿no? Monitorearon los ácaros aprovisionados con las diferentes dietas durante 7 días, tiempo durante el cual notaron cualquier oviposición y mortalidad. Los ácaros que recibieron hemolinfa solo sobrevivieron de 1.8 a 0.8 días en promedio, con 5% produciendo huevos que no eran diferentes del grupo que estaba muerto de hambre, viviendo de 1.3 a 0.64 o 0.64 días con 0% de fecundidad. A medida que aumentaba la concentración de grasa corporal en la dieta, también aumentaba la supervivencia y la producción de huevos. Los ácaros que no recibieron hemolinfa, solo grasa corporal, mostraron la tasa promedio más alta de su supervivencia y fecundidad en comparación con aquellos alimentados con todas las otras dietas. Solo los ácaros en el tratamiento con 100% de grasa corporal o 50% de grasa corporal sobrevivieron a la duración total de 7 días del experimento, como se puede observar aquí. Entonces, con esto, bueno, se ha podido determinar que la varroa esencialmente necesita de tejido graso para sobrevivir y para reproducirse, porque como se puede observar en el gráfico C, ¿no?, a mayor cantidad de tejido graso era la mayor cantidad de producción de huevos. O sea, la varroa se reproduce muy eficientemente con tejido graso. A lo que al contrario, con un 100%, una dieta que es 100% de hemolinfa, ¿no?, casi no es esencial para su reproducción. Entonces, la duración de las varroas durante el experimento ha sido más larga, aquí en la figura D, con una dieta que es básicamente 100% tejido graso, y la duración de la varroa o sobrevivencia era menor, con 100% de hemolinfa. Y la combinación, obvio, pues la combinación de tejido graso con hemolinfa, bueno, tenía unos resultados intermedios de lo que era una dieta puramente de tejido graso con relación a una dieta de 100% de hemolinfa. Bueno, sigamos hablando, bueno, de estos hallazgos que hizo el doctor Ramsey. Él dice que sus hallazgos revelan que la varroa es una amenaza aún mayor para la salud de las abejas de lo que se creía anteriormente, ya que el cuerpo graso de las abejas es responsable de tantas funciones claves, ¿no? Estos incluyen el manejo de la actividad metabólica, la regulación de la energía, la inmunidad y el equilibrio de la pérdida de agua. Lo describe como un tipo de hígado para la abeja. Cuando está en estado larval, ¿no?,
prácticamente es más accesible para la varroa poder alimentarse del tejido graso de la larva. Ya en la metamorfosis de la obrera o de la abeja empiezan a ser consumida mayor parte de este tejido graso de las futuras abejas que van a nacer, debilitándolo tremendamente, que con el momento de cumplir su metamorfosis pueda salir una abeja muy débil, corto en tejido graso, que va a estar expuesto a muchos riesgos de contaminación o toxicidad que pueda sufrir la abeja en la colonia. En el pasado, el efecto de los ácaros varroa en las abejas era visto como comparable al efecto de los mosquitos en los humanos, ¿no? Entonces se decía, no, pues podían aterrizar, por ejemplo, los mosquitos aterrizaban en nosotros, nos chupaban la sangre y se volaban, ¿no? Tranquilo, no pasaba nada. Pero si nos pudiéramos imaginar nosotros, si esos mosquitos que aterrizan sobre nosotros, ¿no?, nos inyectan una saliva y a la vez licúan con esa saliva parte de nuestro hígado y luego lo succionan un pedazo de nuestro hígado, sería pues fatal para el humano. Pero es eso lo que la varroa le hace a la abeja, ¿no? No solamente se consume lo que la abeja tiene, que es el tejido graso, sino es una parte importante de la composición corporal de la abeja que le va a ayudar a cumplir muchas de las funciones que la abeja requiere para poder estar saludable. El doctor Ramsey dice que estos hallazgos brindan información sobre algunos de los efectos inexplicables del ácaro, como que las abejas infectadas con varroa son más susceptibles a los pesticidas. Obvio que el tejido graso es algo muy importante en la que la abeja puede soportar muchas sustancias tóxicas que hasta nosotros como apicultores aplicamos a nuestras colonias. Si no hay un buen tejido graso en la colmena, muchas veces cualquier sustancia tóxica que tratemos de utilizar en nuestras colonias también pueden ser fatales para nuestras abejas. También explica el doctor Ramsey por qué las abejas infectadas con varroa pueden carecer de energía para regresar a la colmena después de alimentarse. ¿Por qué? Porque es algo importante. El tejido graso es algo importante para la abeja poder tener una orientación, una energía suficiente de salir a pecorear y de regresar a la colonia. Entonces, si hay falta de un buen tejido graso a la abeja, la energía suficiente que va a tener solamente para salir lo va a desgastar y a las finales esa abeja no va a poder regresar a la colonia. Entonces, es algo que nos enseña, ¿no?, que tenemos que controlar una infestación de varroa en nuestras colonias. Cuanto más tiempo nosotros dejemos de tratar o de reducir esa infestación en la colonia, es obvio que habrá un gran porcentaje de abeja completamente dañada, con un bajo o casi nada de tejido graso corporal que va a impactar en el desarrollo de nuestras colonias. El otro mito que prácticamente se destruyó a raíz de estos encuentros nuevos que encontró sobre la varroa, el doctor Ramsey manifestó a los apicultores que deberían buscar ácaros de varroa en la parte inferior de las abejas obreras, no en la parte superior como comúnmente o antiguamente o tradicionalmente por años
se daba como se había dado una práctica común. Inclusive muchos libros, revistas de apicultura mostraban abejas infectadas con una varroa sobre el tórax de la obrera. Sus estudios encontraron que la varroa se encontraba predominantemente en el abdomen de las abejas maduras, en el 92% de los casos, encajada entre dos placas abdominales, entre las dos placas abdominales, donde podían acceder fácilmente al cuerpo graso de la abeja. Explicó que la imagen más comúnmente circulada de una abeja infectada con varroa mostraba varroa en la espalda, en la espalda de la abeja, y había perpetuado el mito de que los apicultores deberían buscar ahí pruebas de infestación. Muchas personas hasta ahora lo hacen y lo siguen haciendo. Espero que después de esta explicación, ¿no?, ya no se pueda hablar de decir, ¿no?, que no tengo varroa si solamente estás viendo el tórax. Entonces lo que hay que hacer ahora es buscar, ¿no?, varroas por debajo de la región abdominal de la obrera. En una encuesta que el doctor Ramsey hizo en los Estados Unidos, ¿no?, los apicultores estadounidenses dicen de que había una falta de conciencia en apicultores de los Estados Unidos sobre la prevalencia de la varroa. Las encuestas demostraron que el 58% de los apicultores estadounidenses que habían sido encuestados no estaban tratando contra varroa. ¿Por qué? Porque había esa idiosincrasia de decir, mis colmenas no están infestadas porque todavía no veo varroa sobre las obreras, sobre las abejas. Era algo que ahora quizás luego de estos estudios pues se pueda cambiar la mentalidad del apicultor. No solamente en Estados Unidos, esto se ha dado a nivel mundial. Se da en Sudamérica, se da en Europa, donde las personas o los apicultores que se inician, ¿no?, siempre esperan ver una varroa sobre el cuerpo de la obrera. Pero ahora creo que hay que llevar estos nuevos hallazgos y decirle que no se va a poder ver varroa sobre el cuerpo, sobre el tórax de la obrera, sino por la parte abdominal. Y principalmente la región más encontrada ha sido en el lateral izquierdo del abdomen de la obrera. En esta siguiente imagen, ¿no?, se puede observar a la varroa metida entre las placas abdominales de la obrera. Esta es la única forma, si uno coge una obrera, ¿no?, puede encontrar a una varroa entre las placas abdominales. Esto llevó al doctor Ramsey a preguntarse y decir qué es lo que la varroa hace en esas placas abdominales. Con esta pregunta él logra poder responderse de qué es lo que hacía ahí la varroa, ¿no?, para poder terminar sus estudios y destruir el tercer mito, que era de que se decía la varroa solamente utilizaba a la abeja adulta como un vehículo de transporte, es decir, que la varroa era forética, que solamente utilizaba a la obrera para saltar de una celda a otra celda, o sea, reinfestar
una nueva celda de la que había nacido para poder entrar a otra celda y poder reproducirse. Era algo que Dr. Ramsey logra matar este mito y que a continuación les voy a mostrar en la siguiente imagen. El último mito que llega a matar el Dr. Ramsey sobre la varroa fue el de desacreditar lo que se decía de que la varroa era forética en las abejas adultas. ¿Qué significaba? Que la varroa utilizaba a la abeja adulta como un vehículo y no como una fuente de alimento. Pero el Dr. Ramsey utilizó, para poder demostrar esto, de que esto no era cierto, usó una microscopía electrónica de barrido a baja temperatura para fotografiar varroa en abejas adultas, lo que mostró que se estaban alimentando activamente. Para mostrar cómo la varroa se alimentaba activamente del cuerpo graso de la abeja, utilizando esta nueva técnica de microscopía electrónica, el Dr. Ramsey pudo retirar esa varroa y analizar en el punto exacto donde la varroa estaba metida entre sus pliegues y acercar el microscopio e identificar qué es lo que esta varroa hacía entre esos pliegues, ¿no? Sus imágenes fueron capaces de identificar una herida, ¿no? Una herida, que acá lo vean en una flecha, que había sido causada con la boca, en la parte inferior de las abejas. Esto se ajusta exactamente a las piezas bucales de las varroas, así como los muñones restantes de las patas del ácaro de varroa. Como pueden observar, esos son los muñones restantes del ácaro de las patas de la varroa. Y esto es un orificio con los que la varroa utilizaba sus piezas bucales ¿para qué? Primero, para agregar una saliva, la cual le servía para licuar lo que era el tejido graso y luego succionar y alimentarse de tejido graso completamente. En esta siguiente imagen se puede observar, son imágenes representativas de 10 abejas obreras con ácaros adheridos preparadas para obtener imágenes de las cuales 10 mostraron una herida en la membrana intersegmental, como se puede observar. Imágenes representativas de 10 abejas parasitadas por varroa. Ubicación del ácaro que se muestra aquí con la flecha blanca. El ácaro está acuñado debajo del tercer tergito del metasoma, como se puede observar aquí. Cuando se quita, se puede observar una impresión detallada del ácaro en la membrana intersegmental, que vemos aquí en la figura C, además de una herida donde estarían las partes bucales del ácaro. Tengan en cuenta que la ambulacra o almohadillas para los pies del ácaro, ¿no?, que están aquí, ¿ya?, permanecieron unidas a la membrana cuando se extrajo el ácaro. O sea, cuando retiraron este ácaro, estas almohadillas de los tentáculos de la varroa se quedaron ahí impregnadas. Un mayor aumento de la herida revela surcos distintos. Este es un mayor aumento, ¿ya? Muestran surcos distintos en la herida que coinciden con los quelíceros modificados de las partes bucales del ácaro. En este caso, ¿no?, que coinciden, ¿ya?, y fueron coloreados. Para mayor claridad,
estuvo el dígito movible, que es de amarillo, ¿no? Y el cornículos, que es color verde. Para poder determinar qué es lo que Navarro hacían entre esos pliegues o cómo o de qué forma afectaba esta barroa entre los pliegues abdominales de la obrera, se hizo un corte transversal de la abeja conjuntamente con la de la barroa allí que se encontraba entre esos pliegues. Al hacer ese corte se pudo identificar lo siguiente, ¿no? Como puede usted observar, este es el abdomen de esta parte periférica es el abdomen de la abeja, ¿no? Y en la parte de esta, dentro del abdomen de la abeja, se dice o se sospechaba que se encontraba el cuerpo graso de la abeja, pero casi ya no había mucho, solamente una parte que había quedado. Y se identificó con ese corte, como ustedes vieron en las anteriores imágenes, esta es la parte donde se observa la herida. Para mejor explicación, según el doctor Samuel Ramsey, retiraron un poco hacia atrás la barroa. Esta es la barroa. ¿Ya? Entonces, retirando un poco, pudieron identificar, ¿no? Que esta es la parte en la herida que ya observaban en la anterior imagen, ¿no? Y esta parte vendría lo que podría ser el cuerpo graso de la abeja. Bueno, aquí podemos observar en esta siguiente imagen más imágenes capturadas mediante la microscopía electrónica de transmisión, ¿no? Donde se hizo un corte histológico de una abeja obrera con barroa, unido entre el tercer y cuarto segmento del metasoma. Para que ustedes puedan ver más completo la imagen, voy a retirar por un momento mi imagen, ¿ya? Y podemos observar aquí, ya como ustedes ven, que el tejido graso, ¿no?, del cuerpo se muestra debajo de la membrana intersegmental, ¿no? Se observa en esta figura A. Y se puede observar en la figura B la herida causada, ¿no?, por la alimentación del ácaro en la membrana de la abeja, es claramente visible, ¿no? Como un montículo grande con un agujero que se cruza con la membrana. Los símbolos que se pueden ver acá, voy a un poco explicar para que ustedes puedan entender. FB, que se refiere al cuerpo graso de la abeja, en inglés es denominado fat body, y tenemos que la M es la membrana, ¿no?, intersegmental, ¿sí? El MU viene a ser el tejido muscular, la ST viene lo que se llama la esternita, y la TE viene a ser lo que es la tergita. Obvio, la B es lo que ya les he mencionado anteriormente, es la barroa. Al aumentar la herida a mayor aumento, ¿no?, se puede mostrar un agujero, ¿ya?, con bordes irregulares, donde las partes bucales del ácaro han penetrado en la membrana. ¿Ya? Ahora, la flecha negra, que ven ustedes acá, ¿ya?, indica bacterias en el sitio de alimentación, ¿ya? Y la flecha blanca, ¿ya?, indica el contenido expuesto de las células grasas del cuerpo, probablemente debido a los procesos digestivos extraorales del ácaro. Una mayor ampliación en la imagen D, ¿no?, revela más detalles que distinguen dos bacterias morfológicamente distintas, ¿sí?
un mayor aumento en la figura E, ¿no? Podemos observar el contenido celular degradado. Se pueden observar restos de cromatina condensada de los núcleos de las células, ¿bien? Además de las gotas de lípidos cristalinos que se encuentran abundantemente en los trofocitos del cuerpo graso. Son imágenes bien detalladas, bien precisas, a que se utilizó un microscopio sofisticado que hicieron acercamientos bien profundos. Ahora, estas imágenes constituyen evidencia directa de que la varroa se alimenta de abejas obreras adultas y no las está utilizando para la foresis. Históricamente se han hecho excepciones para algunos parásitos, que todavía se consideran foréticos, aunque pueden o no alimentarse brevemente de su huésped mientras están en tránsito, porque el objetivo principal es el transporte a un destino específico. La alimentación no es consistente y el parásito no está especializado para la tarea. Sin embargo, esta excepción no se puede hacer para la varroa, porque estos ácaros utilizan abejas adultas para alimentarse constantemente. Su forma y anatomía están adaptadas para ajustarse entre las placas de estas abejas para acceder a su sitio de alimentación y permanecen en esta fase durante varios días, que muestra que el transporte de una ubicación específica a otra no es el objetivo principal. La varroa permanece unida a las abejas adultas entre 1 a 13 días, con un promedio de aproximadamente 7 días. Si el objetivo principal de los ácaros es ser trasladado a un nuevo huésped reproductivo, la cantidad de tiempo que pasa en el huésped adulto es innecesario en la mayoría de las circunstancias. La varroa se encuentra principalmente en las abejas nodrizas. Durante esta etapa y su contacto frecuente con las crías viables les permitiría parasitar nuevas células de cría casi de inmediato. Esta es la única parte del ciclo de vida donde los ácaros tienen el potencial de ser trasladados a otras colonias. Pero si este fuera el objetivo principal de esta etapa, uno esperaría que estos ácaros se unieran a los recolectores que abandonan la colonia con frecuencia, en lugar de las abejas nodrizas, que rara vez lo hacen. Sin embargo, estas observaciones son consistentes con los comportamientos esperados de un parásito, con el objetivo de obtener nutrientes esenciales de un huésped. Hay un trabajo de un científico chino donde determinaron que la varroa tiene un beneficio físico sustancial al alimentarse de abejas nodrizas, pero muy poco, bueno, si lo hay, ¿no?, de abejas o recolectoras recién emergidas. El trabajo de este científico proporciona una razón para la preferencia observada de varroa por las abejas nodrizas, y el trabajo del Dr. Ramsey proporciona una base biológica adicional para esa observación. El tamaño y el contenido del tejido graso del cuerpo no es consistente durante la vida de una abeja. Tanto las abejas como los recolectores recién emergidos o pecoreadores recién emergidos han agotado el tejido graso corporal debido a las demandas de metamorfosis en la primera y los cambios asociados en el cambio de las tareas de alimentar a las larvas en la segunda, lo que probablemente contribuye a que ambas etapas de la vida funcionen como recursos de acogida, pobres en nutrientes. Las abejas nodrizas tienen un cuerpo gordo sustancialmente más grande y ostensiblemente más nutricionalmente denso que otras etapas de la casta de las abejas obreras. Ahora, la presencia de bacteria en la herida de la alimentación es un descubrimiento de cierta preocupación debido a estudios recientes
que detallan una conexión entre las bacterias previamente no reconocidas y la mortalidad de colonias. Un creciente cuerpo de evidencia ha demostrado que incluso las bacterias que nunca se sabe que son patógenas pueden exhibir características patógenas bajo ciertas circunstancias en las colonias de abejas melíferas. Y además, el trabajo sugiere una asociación de estas infecciones con varroa. Si bien el trabajo del Dr. Ramsey, el trabajo observacional e histológico, proporciona evidencia para la alimentación del cuerpo graso, se propuso confirmar estos hallazgos al teñir diferencialmente ambos tejidos objetivo en las abejas obreras anfitrionas y examinar el contenido de los ácaros a los que se les permite alimentarse de estas abejas. Las abejas fueron alimentadas con un biotinte lipolífico fluorescente rojo Nilo, como ya lo hemos visto, para marcar el tejido graso del cuerpo con un biotinto hidrofílico fluorescente, que era de color amarillo. Por eso que logra encontrar estos resultados de que realmente la abeja se alimenta del tejido graso de la abeja. Y aquí, amigos, una muestra de una de las imágenes que prácticamente viene a ser una imagen que representa este gran descubrimiento del Dr. Ramsey. Esta imagen está recorriendo a nivel mundial por las presentaciones que él hace, y ya bibliográficamente se está utilizando en las publicaciones de varroa a nivel mundial. Es una imagen muy detallada, prácticamente muy cercana, que se puede observar la similitud de tejido graso, ¿no?, de la abeja con la parte digestiva, en la que se puede observar la similitud de tejido graso asimilado o consumido por la varroa. Esto viene a ser, creo que, un símbolo de este descubrimiento, ¿no?, y que está aportando mucho o va a aportar mucho para los futuros estudios que se puedan hacer para combatir a este ácaro. Ante una pregunta que le hice personalmente al Dr. Ramsey en la conferencia aquí en Nueva Zelanda, le dije que cuál era el próximo paso. Su respuesta mencionó que se iba a conducir, quizás o desarrollar un nuevo tratamiento para la varroa y realizar unos nuevos protocolos para el tratamiento de la misma. Por ahora él está enfocado en hacer un nuevo trabajo que posteriormente también les voy a compartir. Es un trabajo que está realizándolo por Tailandia, a raíz de una nueva amenaza de este otro ácaro llamado Tropilailaps, que es más agresivo que la varroa destructor. Le está enfocado en estudiar a estas Tropilailaps en estos momentos. Está realizando un proyecto para conseguir, quizás pueda encontrar una similitud en lo que respecta a la varroa y poder encontrar una vía, un futuro hallazgo para un mejor tratamiento de estos ácaros. Por ahora, el que quiera ver los resultados o la forma como ha llevado él sus estudios, ¿no?, ustedes lo pueden encontrar en la página web de las actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Tiene como siglas en inglés el PNAS. Lo pueden encontrar. La página web es www.pnas.org.
pnas.org. Pueden ustedes encontrar esta publicación en inglés si están interesados en verla. Para mí ha sido un gusto poder compartirles esto. Espero que les sirva en algo o conocer más de este nuevo descubrimiento. Ya estaré pronto poder compartirlos en los estudios que el Dr. Ramsey está haciendo acerca de la nueva amenaza llamada Tropilaelaps. Muchísimas gracias.